Roma, la ciudad eterna, ese gran imperio que todos los gobernantes que siguieron, cuando menos los más importantes, los más destacados dentro del territorio europeo, siempre quisieron emular. El día de hoy vamos a continuar con la lectura de la historia del arte contada por Ernst Gombrich y vamos a ver el arte del Imperio Romano. Vamos a explorar los edificios más importantes, también el arte de los retratos y sobre todo cómo es que se fue dando el cambio dentro del arte de las provincias, como por ejemplo en Egipto o en el Medio Oriente, pero también el arte que se dio en las zonas de la periferia, por ejemplo, en la zona de lo que hoy es Afganistán, Pakistán, esta zona que colindaba con India y con el Imperio Kushan y que definitivamente tuvo una gran influencia romana. Ahora, como en los capítulos anteriores, vamos a escuchar primero qué es lo que tiene que decir Gombrich al respecto y más adelante, al final, vamos a desmenuzar punto por punto. Explicaré las razones que hay detrás, porque yo no sé si a ustedes les pase lo mismo que a mí, pero sí, Gombrich nos dice, miren este edificio, miren esta pintura, miren estas esculturas, están increíbles, están padrísimas, son muy bellas o no son bellas, son primitivas, por ejemplo, pero nada más se queda hasta ahí, no va más allá. Y sí, yo entiendo perfectamente, eso lo explicó desde el primer capítulo, es sumamente complicado, no nada más mostrar toda la historia del arte o una muy buena parte de la historia del arte, sino aparte de todo, explicar las obras. Entonces aquí, como vamos capítulo por capítulo, hay varios puntos que yo considero que necesitan clarificarse o que necesita uno ir más allá para verdaderamente comprender cuál es el espíritu de la época de la que se está hablando y con eso poder entender mucho mejor el arte. No solamente el sí, qué hermoso, qué bonito, esto es lo que se dio y ya, no, a mí me interesa saber, bueno, ¿por qué? Y eso es lo que veremos al final. Ahora, si a ti te interesa profundizar mucho más en esto, revisa mi sitio censuscultura.org, en el que podrás encontrar distintos cursos en historia del arte, desde los más abarcadores, como el Diplomado en Historia del Arte, que es el curso más completo, como cursos que hablan de una determinada temática o una determinada época, y también contamos con talleres teórico-prácticos. Y también quiero aprovechar para agradecer muchísimo a todas esas personas que me envían todos sus comentarios. Si tienen dudas, si tienen preguntas, por favor, háganlas y les responderé lo antes posible. Y ahora sí, comencemos con la lectura del quinto capítulo de la historia del arte de Ernst Gombrich. Yo soy Ingrid Cárdenas y esto es el canal de Census Cultura. La historia del arte, contada según Ernst Gombrich. Capítulo quinto. Conquistadores del mundo. Romanos, budistas, judíos y cristianos. Del siglo I al IV. Hemos visto que Pompeya, una ciudad romana, contenía muchos reflejos del arte helenístico, pues el arte permaneció más o menos inalterable mientras los romanos conquistaron el mundo y fundaron su propio imperio sobre las ruinas de los reinos helenísticos. La mayoría de los artistas que trabajaron en Roma fueron griegos, y la mayoría de los coleccionistas romanos adquirían obras de grandes maestros de Grecia o copias de ellas. Sin embargo, el arte cambió en cierta medida cuando Roma se convirtió en dueña del mundo. A los artistas les fueron encomendadas nuevas tareas y tuvieron que acomodar a ellas sus métodos.
Las realizaciones más sobresalientes de los romanos tuvieron lugar probablemente en la arquitectura civil. Todos conocemos sus carreteras, sus acueductos, sus baños públicos. Hasta las ruinas de esas construcciones siguen pareciendo impresionantes. Se siente uno casi como una hormiga al pasear por Roma entre sus enormes pilares. Fueron esas ruinas, en efecto, las que hicieron imposible que los siglos posteriores olvidaran la grandeza que tuvo Roma. La más famosa de esas construcciones romanas es quizá el coso conocido con el nombre de Coliseo. Es un edificio romano característico que ha llenado de admiración a todas las épocas. En conjunto, se trata de una estructura utilitaria con 3 órdenes de arcos, uno sobre otro, para sostener los asientos que el gran anfiteatro poseía en su interior. Pero el arquitecto romano cubrió esos arcos con una especie de pantalla de formas griegas. En realidad, aplicó los 3 estilos de construcción empleados en los templos griegos. El primer piso es una variante del estilo dórico. Incluso se conservaron las metopas y los triglifos. El segundo piso es jónico y el tercero y cuarto de semicolumnas corintias. Esta combinación de estructura romana con formas griegas u órdenes ejerció enorme influjo sobre los arquitectos posteriores. Si paseamos la vista en torno a nuestras ciudades, encontraremos fácilmente los testimonios de este influjo. Seguramente ninguna de sus creaciones arquitectónicas dejará una impresión más duradera que los arcos del triunfo que los romanos erigieron por todo su imperio. En Italia, Francia, el norte de África y Asia. La arquitectura griega se componía por lo general de unidades idénticas y lo mismo es cierto en el Coliseo, pero los arcos del triunfo utilizan los órdenes para enmarcar y acentuar el gran paso central, así como para flanquearlo con aperturas más estrechas. Se trataba de una disposición que se podía emplear en la composición arquitectónica del mismo modo en que se utiliza un acorde musical. La característica más importante de la arquitectura romana es, no obstante, el uso del arco. Este invento intervino poco o nada en las construcciones griegas, aunque pudo ser conocido por sus arquitectos. Construir un arco con piedras independientes en forma de cuña constituye una difícil proeza de ingeniería. Una vez dominado este arte, el arquitecto pudo emplearlo en proyectos cada vez más atrevidos. Pudo prolongar los pilares de un puente o de un acueducto e incluso llevar su aplicación a la construcción de techos abovedados. Los romanos se convirtieron en grandes expertos en el arte de abovedar en virtud de varios recursos técnicos. El más maravilloso de estos edificios es el Panteón o Templo de todos los dioses. Es este el único templo de la antigüedad clásica que sigue aún siendo lugar de adoración, pues en la primera época del cristianismo fue convertido en iglesia, lo que lo preservó de la ruina. Su interior es una gran estancia circular que posee en lo alto de su bóveda una apertura a través de la cual se ve el cielo. No hay ningún otro vano, pero todo el recinto recibe amplia iluminación desde arriba. Conozco pocos edificios que comuniquen tal impresión de armonía serena. No se experimenta ninguna sensación de pesadez. Las enormes bóvedas parecen desplegarse con naturalidad sobre el visitante como una repetición de la bóveda celeste. Fue característico de los romanos tomar de la arquitectura griega lo que les gustaba y aplicarlo a sus propias necesidades. Lo mismo hicieron en todos los terrenos. Una de sus necesidades principales consistió en poseer buenos retratos con expresión de vida. Estos desempeñaron su papel en la primitiva religión de los romanos. Fue costumbre llevar imágenes de los antepasados moldeadas en cera en las procesiones funerarias. Apenas cabe dudar de que este uso haya estado en relación con aquella creencia del Egipto antiguo según la cual la imagen de las personas conserva su alma.
Posteriormente, cuando Roma se convirtió en un imperio, el busto del emperador siguió siendo contemplado con religioso temor. Sabemos que cada romano tuvo que quemar incienso delante de este busto en señal de fidelidad y obediencia, y que la persecución de los cristianos dio inicio por la negativa de estos a aceptar esta exigencia. Lo extraño es que, pese a esta solemne significación de los retratos, los romanos permitiesen que fueran realizados por los artistas con mayor verosimilitud y menos intentos halagadores de lo que los griegos intentaron nunca. Tal vez emplearon mascarillas en ocasiones, adquiriendo así su sorprendente conocimiento de la estructura y los rasgos de la cabeza. Sea como fuere, conocemos a Pompeyo, Augusto, Tito o Nerón, casi como si hubiéramos visto sus rostros en los noticiarios. No hay propósito alguno de halago en el busto de Vespasiano, nada que pretenda conferirle apariencia de Dios. Puede ser un opulento banquero o el propietario de una compañía de navegación. Sin embargo, nada resulta mezquino en este retrato romano, pues del modo que fuere, el artista consiguió otorgarle apariencia de vida sin caer en lo trivial. Otra tarea que los romanos encomendaron al artista resucitó una costumbre que hemos visto en el Antiguo Oriente. También ellos deseaban proclamar sus victorias y describir sus campañas. Trajano, por ejemplo, erigió una gran columna para mostrar en una crónica plástica sus guerras y sus triunfos en Dacia, la Rumania actual. Allí se ve a los legionarios romanos saqueando, combatiendo, conquistando. Toda la habilidad conseguida durante siglos de arte griego es puesta a contribución en esas hazañas de reportaje de guerra. Pero la importancia que los romanos concedieron a una cuidada representación de todos los detalles, así como a la clara narración que fijaría los hechos de la campaña, contribuyó a variar el carácter del arte. Ya no fue el propósito más importante el de la armonía, el logro de la belleza o la expresión dramática. Los romanos eran gente práctica y se preocupaban menos que los griegos en imaginar dioses. Con todo, sus métodos plásticos de narrar las proezas de los héroes resultaron de gran valor para las religiones que entraron en contacto con su dilatado imperio. En los primeros siglos de nuestra era, el arte helenístico y romano desplazó incluso de sus propios reductos al de los imperios orientales. Los egipcios continuaban enterrando a sus muertos como momias, pero en lugar de añadirles imágenes suyas ejecutadas en estilo egipcio, los hacían pintar por un artista que conociera todos los recursos del retrato griego. Estos retratos, que estaban realizados por un artesano humilde a bajo precio, nos sorprenden aún por su vigor y su realismo. Pocas obras del arte antiguo parecen tan frescas y modernas. Los egipcios no eran los únicos en adaptar los nuevos métodos artísticos a las necesidades religiosas. Hasta en la lejana India, la manera romana de describir un tema de glorificar a un héroe fue adoptada por artistas que se dedicaron a la tarea de ilustrar la narración de una conquista incruenta, la historia de Buda. El arte de la escultura floreció en India mucho antes que la influencia helenística alcanzara este país, pero en la región fronteriza de Gandhara fue donde se mostró por vez primera la figura de Buda en relieves que se convirtieron en los modelos del arte budista posterior. En esta imagen vemos al joven príncipe Gautama abandonando la casa de sus padres rumbo al desierto. Es la gran renuncia de la que habla la leyenda. Al salir el príncipe del palacio, habla así a Kantaka, su corcel favorito. Mi querido Kantaka, te ruego que me lleves una vez más por esta sola noche. Cuando me haya convertido en Buda, con tu auxilio traeré la salvación al mundo de los hombres y los dioses. Si Kantaka tan solo hubiera relinchado o hecho algún ruido con sus cascos,
la ciudad se habría despertado e impedido la partida del príncipe. Por ello, los dioses velaron su emisión de sonidos y colocaron sus manos bajo sus cascos allí por donde avanzaba. El arte griego y romano, que enseñó a los hombres a representar a héroes y dioses en bellas formas, también ayudó a los indios a crear una imagen de su Salvador. Las primeras estatuas de Buda, con su expresión de profundo sosiego, se realizaron también en esta región fronteriza de Gandhara. Otra religión oriental que aprendió a representar su historia sacra para instruir a los creyentes fue la de los judíos. La ley judía prohibía en realidad la creación de imágenes por temor a la idolatría. Sin embargo, las colonias hebreas en las ciudades orientales decoraron las paredes de sus sinagogas con temas extraídos del Antiguo Testamento. Una de esas pinturas fue descubierta mediado este siglo en una pequeña guarnición romana de Mesopotamia llamada Dura Europos. No es, en modo alguno, una obra de arte, pero sí un documento interesante del siglo III. El hecho mismo de que la forma parezca torpe y la escena más bien plana y primitiva no carece de interés. Representa a Moisés sacando agua de la roca, pero no es tanto una ilustración del relato bíblico como una explicación gráfica de su significación para el pueblo judío. Esta puede ser la razón de que Moisés esté representado mediante una figura de gran tamaño frente al tabernáculo sagrado, en el cual podemos distinguir todavía el candelabro de los 7 brazos. Para significar que cada tribu de Israel recibía su parte de agua milagrosa, el artista puso 12 riachuelos, cada uno de los cuales corre hacia una pequeña figura delante de una tienda. El artista no fue, sin duda, muy hábil, y esto lo prueban algunos de estos trazos, pero tal vez no se proponía realmente dibujar figuras de mucho naturalismo. Cuanto más naturalista se mostrase, más pecaría contra el mandamiento que prohibía las imágenes. Su principal intención consistió en recordar al espectador la ocasión en que Dios manifestó su poder. La humilde pintura mural de la sinagoga judía es interesante para nosotros porque consideraciones similares empiezan a fluir en el arte cuando la religión cristiana se desarrolla desde Oriente, poniendo asimismo el arte a su servicio. La primera vez que se atrajo a los artistas cristianos para que representaran la figura del Cristo y sus apóstoles, fue nuevamente la tradición griega la que vino en su ayuda. En esta imagen vemos una de las primeras representaciones de Cristo, perteneciente al siglo IV. En lugar de la figura barbada a la que estamos acostumbrados por las ilustraciones posteriores, vemos al Cristo en su juvenil belleza, sentado en un trono entre San Pedro y San Pablo que parecen filósofos griegos dignificados. Hay un detalle en particular que nos revela cuán estrechamente se halla relacionada todavía una representación semejante con los métodos paganos del arte helenístico. Para indicar que el Cristo tiene su trono sobre el cielo, el escultor ha hecho que sus pies descansen sobre el dosel del firmamento, sostenidos por el antiguo Dios del cielo. Los orígenes del arte cristiano retroceden incluso más allá de lo que se ve en este ejemplo, pero en los monumentos primitivos nunca vemos representado al propio Cristo. Los judíos de Dura pintaron escenas del Antiguo Testamento en su sinagoga, no tanto para adornarla como para relatar la narración sagrada de manera visible. Los artistas a quienes primero se llamó para que pintaran imágenes del Cristo en los lugares de enterramiento cristiano, es decir, las catacumbas romanas, procedieron en gran medida dentro del mismo espíritu. Pinturas como 3 hombres en el horno del fuego ardiente, perteneciente probablemente al siglo III, muestran que esos artistas estaban familiarizados con los procedimientos de la pintura helenística empleados en Pompeya.
se hallaban perfectamente capacitados para evocar la idea de una figura humana por medio de unas someras pinceladas, pero por el carácter de su obra nos damos cuenta de que tales efectos y tales recursos no les interesaban demasiado. El cuadro ha dejado de existir como algo bello en sí mismo. Su propósito principal es evocar en los fieles uno de los ejemplos del poder y la clemencia del Dios. Leemos en la Biblia, en el libro de Daniel, capítulo 3, que 3 administradores judíos del rey Nabucodonosor se habían negado a postrarse y adorar la gigantesca estatua de oro del rey erigida en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. Al igual que muchos cristianos de la época en que se realizaron estas pinturas, tuvieron que sufrir el castigo de su negativa. Se les echó en un horno de fuego ardiente con sus aragüeyes, túnicas, gorros y vestidos. Pero el fuego no tuvo poder contra sus cuerpos, ni siquiera se quemaron los cabellos de sus cabezas. Sus ropas estaban intactas y tampoco olían a chamusquina. El Dios ha enviado a su ángel a librar a sus siervos. Con solo que imagináramos lo que el maestro del Laocoonte habría hecho con un tema así, advertiríamos qué dirección tan diferente tomaba el arte. El pintor de las catacumbas no deseaba representar una escena que tuviera dramatismo por sí misma. Para presentar ejemplos consoladores que inspirasen fortaleza y salvación, bastaba con que pudiera reconocerse a los 3 hombres con vestidos persas, las llamas y la paloma, símbolo de la ayuda divina. Todo aquello que no poseía significación era descartado. Las ideas de claridad y sencillez comenzaban a sobreponerse de nuevo a los ideales de una imitación fidedigna. Con todo, hay algo impresionante en el esfuerzo mismo realizado por el artista para describir su tema con tanta claridad y sencillez como le fuese posible. Esos 3 hombres vistos de frente, mirando al espectador con sus manos elevadas en oración, parecen mostrarnos que la humanidad ha comenzado a preocuparse de otros aspectos al margen de la belleza terrena. No solamente en las obras religiosas del periodo de decadencia y hundimiento del Imperio Romano podemos descubrir esa desviación del centro de interés. Pocos artistas parecían preocuparse de lo que había sido la gloria del arte griego, su armonía y refinamiento. Los escultores ya no tenían la paciencia de cincelar el mármol y de tratarlo con aquella delicadeza y refinamiento que habían sido el orgullo de los artistas griegos. Al igual que el pintor del cuadro de las catacumbas, empleaban métodos más expeditivos, tales como una especie de barreno para marcar los rasgos principales de un rostro o de un cuerpo. Se ha dicho con frecuencia que el arte antiguo declinó en esos años, y realmente es cierto que muchos secretos técnicos de la mejor época se perdieron en el general tumulto de guerras, invasiones y revueltas. Pero ya hemos visto que esta pérdida de habilidad no lo es todo. Lo principal es que en esta época los artistas ya no parecían satisfechos con el mero virtuosismo del periodo helenístico, por lo que trataron de conseguir nuevos efectos. Algunos retratos de este periodo, durante los siglos IV y V en particular, muestran tal vez más claramente lo que esos artistas se proponían. A un griego de la época de Praxíteles, tales retratos le habrían parecido rudos y bárbaros. En realidad, las cabezas no son bellas desde el punto de vista corriente. Un romano acostumbrado al sorprendente parecido de retratos como el de Vespasiano pudo haberlos desdeñado como pobres obras de artesanos. Y no obstante, a nosotros nos parece que tienen vida propia y una muy intensa expresión debido a la firmeza con que están señalados los rasgos y al cuidado puesto en algunos, tales como la parte alrededor de los ojos y los surcos de la frente. Ellos nos revelan a la gente que presenció y finalmente aceptó el nacimiento de la cristiandad, que suponía tanto como la terminación
del mundo antiguo. Bueno, comencemos a desmenuzar un poquito lo que nos acaba de decir Gombrich. El primer punto es que él habla continuamente acerca del arte helenístico, aun cuando realmente el periodo helenístico ya se acabó. Si recuerdan el capítulo pasado, estuvimos hablando de que el periodo helenístico comienza con la muerte de Alejandro Magno y termina con la anexión de los reinos de la Magna Grecia, o lo que había sido el territorio de la Magna Grecia, y se anexa hacia el Imperio Romano. Va del 323 a.C. hasta el 146 igual a.C., en el que cae, digamos, como que el corazón del mundo griego, lo que rodea el mar Egeo, y pasa a manos de la República Romana. Hay algunos historiadores que extienden este periodo y trasladan el fin de la época helenística hasta que se captura el último de los reinos helenísticos, que es Egipto, por parte de Octavio el año 30, con la derrota de Cleopatra y Marco Antonio. Sin embargo, Gombrich sigue utilizando el término helenístico, inclusive ya cuando estamos hablando acerca de la época del imperio, y se extiende ya hasta prácticamente el siglo V de nuestra era. Hay varios historiadores de arte que defienden ese punto y ellos dicen que en realidad sí, lo que hizo Roma es adaptar absolutamente todo el modo de ver de los griegos, no nada más el arte, sino la filosofía, la manera de ver el mundo. Lo adoptan, lo absorben y entonces se hace como una cultura, un estilo que es en sí greco-romano. A eso le podemos seguir diciendo helenístico porque ha cambiado muy poco en la cuestión del estilo, en la cuestión de las formas de lo que era en la época de la Magna Grecia. Sin embargo, y esta soy yo difiero de esto, porque lo que vemos continuamente cuando estudiamos el arte romano en comparación del arte de la Magna Grecia, en comparación del arte helenístico de origen, la última etapa de Grecia, es que sí, en cuestión de forma es prácticamente igual. Se ve claramente la influencia, se ve claramente el pensamiento, pero los romanos son completamente diferentes. Tienen un espíritu diferente y toman esas formas y las aplican de una forma distinta. Aunque veamos aparentemente lo mismo, en realidad esto se conjunta con la manera de ser romana, que es mucho más bélica, que es mucho más práctica, que es una cultura que tiene los pies puestos en la tierra y que va a utilizar el arte como un arma política y como un arma de propaganda. El mismo Gombrich nos dice que los griegos se dedicaban como más a imaginar a los dioses, pero que realmente el espíritu romano es más práctico. Entonces ahí es en donde vemos la diferencia sustancial. Por lo tanto, sí podemos ver las formas, pero ya no vemos en sí las mismas aplicaciones. Al principio, definitivamente durante la época de la República, que inicia en el 509 a.C., hay un traslado muy importante de varias colonias de artistas que anteriormente se ubicaban en el territorio griego y que poco a poco se ubican a lo largo de la península itálica, particularmente en el sur y en Sicilia. Y esto lo que forma es lo que se llamó la Escuela Helenística de Nápoles, que será un centro primordial que sirve definitivamente para poder copiar las obras de los antiguos maestros griegos, pero las copia en un sentido evidentemente menos idealizado, mucho más naturalista, y esta tendencia continúa conforme avanzan los siglos hasta que ya cuando tendremos la implantación del imperio, el arte es muy detallista. Es decir, si tienes una verruga en la cara, no te la van a esconder, no te van a maquillar, no te van a poner filtros, sino que la imagen será
tal cual. Pero aquí tiene que ver con otros aspectos de la cultura romana que se deja ver inclusive desde la fase más antigua, que es la etapa de la monarquía. Estamos hablando acerca del siglo VII antes de Cristo, en donde ya vemos una preocupación por las cuestiones de la política, pero no nada más eso, sino también preocupaciones por la cuestión moral, de que los políticos que lleguen tienen que ser prácticamente santos, que aquellas personas de la propia comunidad a las que les sean encomendadas tareas públicas, comunitarias, serán vistos como personajes especiales, tocados por los dioses, y que tiene que ver con la organización social de las familias patricias, que empiezan a adornar su imagen para aparentar ser benévolos con el resto de la población, y de que ellos se están sacrificando para poder darle a la gente lo mejor. Empieza a haber una relación muy importante entre la verosimilitud, es decir, qué tanto la imagen de una determinada persona se parece a lo que están viendo nuestros ojos, y tenemos que ese valor de la verosimilitud se enlaza con la verdad. Es decir, si yo te estoy mostrando todos mis defectos físicos, entonces yo te estoy diciendo la verdad, no te estoy diciendo mentiras. Y lo más irónico de todo es que sabemos que el Imperio Romano fue uno de los regímenes políticos más corruptos de toda la historia. Así es que en el momento en el que un político estaba haciendo campaña, él se quería presentar prácticamente como un santo. De hecho, es de allí de donde viene la palabra candidato, de candidae, que quiere decir blanco. Y los candidatos iban de un lado al otro con togas completamente blancas para poder hablar acerca de su pureza. Y en el momento en el que se hacían representar, mira, este es mi rostro, tengo arrugas, tengo defectos, ¿no? Te estoy mostrando lo más horrible de mí. Por lo tanto, en el momento en el que yo te digo algo, me tienes que creer porque estoy siendo completamente directo. Hay una asociación entre el discurso del candidato y la imagen que se proyecta de él. Y evidentemente esto será nada más pura propaganda. Claro que no existía. Era como sacar el pañuelito blanco y decir, créanme porque yo se los estoy diciendo, porque yo les digo la verdad y entonces por eso es por lo que me tienen que creer. Era literalmente para blanquear a los políticos. Y eso lo vemos continuamente con las representaciones de los emperadores. Ahora, eso es en la cuestión de los retratos, pero vamos a la arquitectura, que también es súper interesante. Empezamos el capítulo con el Coliseo romano. Menciona Gombrich que es la construcción más importante. Sí, es la más imponente, es la más espectacular y tiene una importancia primordial porque los estadios actuales han seguido ese mismo modelo. Un recinto que tiene un aforo de entre 40 y 60,000 personas se podía vaciar en minutos gracias a ese sistema que tenía de varias entradas. Y bueno, también, además del tamaño, era nuevamente una construcción hecha para la propaganda, porque como los conciertos en el Zócalo, pues son espectáculos que se les ofrecían a la gente para poder hablar qué increíble era Roma y cómo es que ganaban todas las guerras y que qué orgullo vivir en Roma o ser parte de la cultura romana. Y sí, definitivamente el Coliseo tiene una importancia bárbara, pero en realidad, las construcciones que tienen la mayor influencia son las basílicas. Las basílicas eran construcciones que se ligaban con el rey. Esto evidentemente en la época de la monarquía,
pero su uso, su construcción continuó durante la época tanto de la República como igualmente en el Imperio. Era un espacio, un recinto en donde se convocaba a la gente para asuntos que tuvieran que ver con la legislación, pero como en todo el mundo antiguo, y de hecho también durante la Edad Media y durante una muy buena parte de la Edad Moderna, la ley suprema venía de arriba, venía de los dioses. Entonces es un edificio que convocaba a los dioses, sin ser explícitamente un templo, pero los dioses residían ahí e iluminaban a quien fuera a impartir justicia en nombre ya sea del rey, del senado o del emperador. Su planta se utilizará para poder conformar las primeras iglesias y más adelante las grandes catedrales. Entonces es bastante curioso el ver cómo es que este edificio, que era principalmente legislativo, por la asociación de las leyes con los dioses, deviene en un modelo para los edificios religiosos por excelencia. Otro tipo de construcción que también tuvo muchísima influencia, como bien lo dice Gombrich, son los arcos del triunfo. Tuvieron una función simbólica muy importante porque en realidad eran los pasos, la entrada directamente hacia la ciudad, era por donde pasaba el ejército triunfante en los desfiles para poder darle la bienvenida a este ejército, que salía toda la gente a ver, a vitorear a los grandes héroes. Son vistos como pasajes que glorifican a todos los soldados, a los generales, y pasan de ser seres humanos normales a ser prácticamente como los héroes de Roma, que son inmortalizados con el solo hecho de llegar triunfantes a la ciudad de Roma. Un dato que se me hace a mí muy interesante de lo que menciona Gombrich en referencia a los arcos es que funcionan como acordes. Esta palabra él escogió súper bien porque, bueno, definitivamente se refería a un acorde musical, que es el conjunto de 3 o más notas que se tocan exactamente al mismo tiempo y que dan una armonía. Ahora, si nosotros buscamos el significado de la palabra armonía, nos dice que es el equilibrio proporcional entre las distintas partes de un todo, y el resultado siempre denota belleza. Armonía y hermoso provienen de la misma raíz. Cuando lo utilizamos como sustantivo, denota acuerdo, concordancia, y esa es la palabra propiamente, armonía. Pero cuando lo utilizamos como verbo, quiere decir ajustarse, conectarse. Entonces aquí se reafirma nuevamente por medio de las palabras que lo que tratan de buscar los romanos, y esa es la razón principal por la cual se basan en el arte griego para hacer sus obras, lo que buscan es la armonía, lo que buscan es esta belleza, pero ellos le darán una apariencia como más terrenal, más detallada, definitivamente más naturalista, y que la utilizan con fines prácticos, pero no deja de asociarse con la proporción matemática, que es muy característica del arte griego, en la que podemos incluir la proporción áurea, etc. Gombrich también habla acerca del panteón, y él se enfoca en la cuestión de la belleza y de la armonía, y que parece efectivamente como la bóveda celeste. Eso es muy bonito, pero también aquí le falta puntualizar y dice, bueno, ¿por qué está mencionando eso? ¿Por qué está mencionando como si fuera el cielo? Si claramente es una cúpula y solamente vemos un agujero por donde pasa la luz. En realidad, el panteón no se refiere a la bóveda celeste,
se refiere hacia el cosmos entero. El fundamento de esto se encuentra en el pensamiento de Platón. Lo encontramos específicamente tanto en la República como en el Timeo. En el Timeo nos habla principalmente acerca de la configuración del cosmos. De hecho, menciona que todo el orden del universo, en primer lugar, es matemático y en segundo lugar, tiene como 3 niveles. En el más alto, en el que abarca prácticamente, digamos, como toda la existencia, es en donde se encuentra lo divino, que es un todo que más adelante, más o menos en el siglo III, el filósofo Plotino le va a dar el nombre de uno, y que este conjunto divino, que allí es en donde habitan los dioses, digamos, en realidad emana una luz que es como la luz de la razón, que es conocida como nous, y que hace que caiga en la esfera del alma del mundo, que es conocida como psique. Es como si habláramos acerca del mundo material que recibe este conocimiento, recibe esta luz de los dioses, recibe la luz divina. Ya para el siglo I de nuestra era, era la cosmovisión que se tenía en aquel momento. No es extrañar que de ese pensamiento eventualmente surge el neoplatonismo, que fue la base de todo el pensamiento teológico, el desarrollo teológico que se tendrá a lo largo de la Edad Media. Entonces vemos que el panteón realmente es una representación de todo esto. El panteón en sí es psique, es esta alma del mundo esférica, es la parte, digamos, como material. También en todos los nichos que se encuentran alrededor y en la parte superior se encontraban estatuas de los antiguos dioses romanos, y que esto es concordante con lo que se ha encontrado en los distintos mausoleos de la época, en donde se habla acerca de los dioses, particularmente Venus, Marte, Júpiter. Están ahí emanando esta luz divina hacia el mundo, y ellos, digamos, que están como entre las estrellas, ¿no? Y es justamente a través del óculo del panteón que llega este conocimiento divino, llega esta luz divina. Y en realidad, el exterior del panteón funciona como este uno abarcador. Todo lo que está afuera, lo que es, digamos, como etéreo, lo que podríamos hablar acerca como este más allá, en donde está la máxima divinidad, eso es todo lo que se encuentra afuera y se conjunta directamente con lo que es la luz del sol. Más adelante, Gombrich nos habla de los egipcios, de la India, ¿no? También nos habla acerca de los judíos, estas otras culturas que también estuvieron conviviendo tanto dentro como afuera del Imperio Romano. En primera instancia, me gustaría puntualizar que el caso de Egipto es muy particular porque ellos absorbieron el arte helenístico porque fueron conquistados por Grecia. Si allí se desarrolló una manera de representar el cuerpo humano con mucho mayor naturalismo, fue debido a Grecia, no tanto a Roma. Además, es muy importante el notar que fue uno de los primeros territorios que se rebelaron en contra de Roma cuando ya estaba viendo su caída. También comenta acerca de India. Es notable el observar el arte de Gandhara, cómo van cambiando las representaciones, y sobre todo cuando se da este boom en el arte budista. Es muy importante el sello de Gandhara, esta intención de querer representar al Buda de una manera mucho más naturalista y no tan esquemática como la veíamos en el arte anterior. Sin embargo, esto solamente será en el área de la periferia, el área que hoy comprende Afganistán, Pakistán, pero en el otro territorio, en lo que es ya India como tal, sobre todo en el norte,
tendremos una escuela que es conocida como Mathura, que ellos siguen haciendo unas representaciones que siguen siendo bastante esquemáticas, no son tan naturalistas como el arte de Gandhara. Y también es de notar que, como mencioné en los capítulos pasados, así como en el área de Grecia fue muy importante para que cambiara el arte, la influencia de Sócrates y todo el desarrollo del pensamiento socrático, en la India y en China, pues habrá también pensadores que son precisamente Buda y Confucio, que son prácticamente contemporáneos y que lo que hacen los tres, Sócrates, Buda y Confucio, es que bajan los principios de toda la filosofía anterior o todas las formas religiosas anteriores y las bajan a un escenario mucho más humano, mucho más práctico. No se quedan tanto ahí pensando en los dioses inmortales o en el conocimiento inmutable, sino que son conocidos por dejar una vía para poder hacer prácticas que tienen mucho más que ver con la vida diaria y con lo que batallamos los seres humanos todos los días y no tanto con pensar el mundo en esta ideología inmutable, en este conocimiento o en esos dioses inmutables. Y ya para finalizar, Gombrich de repente, ¡pum!, hace un salto masivo. Teníamos en el Imperio Romano representaciones que eran increíblemente naturalistas y de repente empezamos a tener representaciones que vuelven a ser sumamente esquemáticas. Y para ello nos muestra el arte de la sinagoga de Dura-Europos. En sí, el arte que se desarrolla ahí sí tiene que ver con esta herencia romana, ya que los personajes están vestidos con togas romanas, la usanza de la época. Sin embargo, no es un arte naturalista, es un arte completamente esquemático. Las líneas son bastante abreviadas, son representaciones simbólicas que sirven únicamente para poder contar la liturgia. Gombrich nos propone que tal vez sea para no contravenir la ley judía que denosta completamente los ídolos. O también pone otro escenario que puede ser que a lo mejor el artista no era tan bueno. Ese punto sí yo lo dudo. Digo, siempre se pueden dar esos casos aberrantes como el de la señora Cecilia Jiménez, pero aquí lo que vemos es más bien un cambio de estilo que será consistente con el mismo arte cristiano en estas primeras etapas hacia la Edad Media. ¿Qué es lo que sucede? Por toda Roma empiezan a surgir movimientos cristianos. De hecho, como mencioné, Egipto es uno de los primeros territorios que se vuelve enteramente cristiano precisamente por rebeldía en contra del imperio. Y recordemos que también el cristianismo es la religión de los esclavos. Estos primeros cristianos ven el mundo, ven la vida como el lugar de sufrimiento, es el lugar de las pruebas, es el lugar en donde naciste y te tocó ser esclavo y no hay posibilidad de una movilidad social. Entonces lo mejor que puedes hacer es aceptar tu destino, pero si aceptas tu destino y mantienes la esperanza de que en el momento en el que te mueras por tus actos vas a tener una vida mejor, una vida mucho mejor que la que tienen tus amos, bueno, a lo mejor vale la pena aguantarse todo este sufrimiento que al fin, ¿cuánto pueden llegar a ser? ¿50 años? ¿40 años? ¿80? No sé, o a lo mejor menos, pero es temporal. La otra vida es la que es eterna. Entonces realmente no vale la pena poner los ojos en esta vida. No vale la pena poner los ojos en el naturalismo ni seguir detallando las cosas con tanta minuciosidad, sino más bien conviene hablar acerca de este otro mundo que debe de ser completamente opuesto a lo que es este. Por lo tanto, si este es con detalle, el otro será sin detalle y utilizan, por tanto, un estilo mucho más esquemático, con estos trazos abreviados. Pero lo que es más curioso es que
mantienen todo el discurso de la religión romana original, que lo adaptan completamente hacia el cristianismo que se está formando. Y de eso es de lo que hablaremos el próximo capítulo. De nuevo, muchísimas gracias por apoyar el canal, muchas gracias por sus comentarios y si les gusta este contenido, consideren suscribirse y bueno, pues ayudarme con el algoritmo dando like. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Y recuerda, si quieres saber más acerca de la historia del arte, revisa el sitio censuscultura.org para acceder a los distintos cursos que ofrecemos. Asimismo, si deseas apoyar este proyecto y te gusta ver más contenido de historia del arte de manera crítica y con un enfoque filosófico, nos puedes apoyar con un pequeño donativo en PayPal. Muchísimas gracias nuevamente y nos vemos en el siguiente capítulo.